Yo soy Samantha Schweblin y cuento mi libro Pájaros en la boca. Cuentos de pájaros en la boca los fui escribiendo a lo largo de 4 o 5 años más o menos. Hay algunos cuentos que quedaron afuera, no porque sean menores, sino que por ahí estaban en otro registro, digamos, o tenían otra búsqueda. Para mí el verosímil es fundamental en los relatos, ¿no? El verosímil y también la tensión. Creo que la tensión también es parte de ese verosímil. Por eso para mí es bastante importante que cuando el cuento empiece, cuando yo empiezo a narrar los cuentos, en realidad la tensión ya viene en camino, ya está sucediendo todo. Y también cuando me alejo del cuento, cuando el cuento termina, es como el último segundo de tensión. De hecho, muchas veces el cuento sigue de alguna manera, aunque no esté narrado, ¿no? Porque digamos, me parece que en el momento en que ya no hay tensión, no tiene demasiado sentido seguir contando. Bueno, el formato de cuento es un formato en el que me siento cómoda, pero bueno, yo siempre digo que no es una militancia tampoco, tiene que ver con el tipo de ideas que a mí me interesan y que yo trabajo. Creo que las ideas de los cuentos de Pájaros en la boca nunca pudieron haber sido novelas, son ideas de cuentos. Y me fascina además el mecanismo del cuento, ¿no? Me gusta este trabajo casi de rompecabezas, cuidar que no sobre nada, ¿no? Digamos, todo lo que es el trabajo post-escritura me interesa mucho y le dedico mucho tiempo. Las ideas de los cuentos en una gran mayoría vienen de imágenes, imágenes que por ahí pasan rápidamente y digamos, están vacías de un contenido y después yo las cargo de contenido, ¿no? Imágenes fuertes que por ahí me quedaron. Puede que haya algo autobiográfico, hay un cuento que tiene Cabezas contra el asfalto, que es el primer cuento que tiene algo autobiográfico mío, pero no, supongo que uno siempre sudará parte de su biografía cuando escribe, pero no es algo en lo que pienso cuando me pongo a escribir, no creo que de ahí vengan las ideas. Yo me siento a escribir un cuento cuando ya tengo el final. Y tengo una idea incluso quizá de cómo empieza. Después tengo toda una lucha de qué es lo que ocurre en el medio, ¿no? Es como si uno tuviera el final, que por lo general es esa imagen fuerte que se me viene a la cabeza, y después hay un principio y el cuento es, bueno, cómo llegar de ahí al lugar que quiero llegar, ¿no? Me interesa narrar desde distintos puntos de vista, desde lo femenino, desde lo masculino, desde un chico. Y sobre todo me interesa mucho la narración desde un personaje. Me parece como que revaloriza todo lo que está ocurriendo. Si yo narro desde un narrador, que podría ser yo, es todo como muy autoritario acerca de lo que está pasando. Me parece que hay muchísimas más lecturas y el lector tiene mucha más libertad cuando la historia se cuenta desde un personaje. Me parece que hay muchas cosas que pueden sobreentenderse, que pueden revalorizarse, que pueden cobrar doble sentido, que están buenos. Los diálogos y el tono de los cuentos son diálogos, intento que sean diálogos muy claros, muy concisos. Me gusta mucho jugar con la ambigüedad de lo que se dice, ¿no? Por lo cual deben ser todavía más concisos y más claros. Son diálogos y el tono está anclado en Buenos Aires, Argentina, pero medido. Digamos, me interesa mucho a mí, sobre todo el tema de la ambigüedad. O sea, cuando uno está viendo algo, sí, porque uno lo lee, pero digamos está esta idea de que el lenguaje pasa a segundo plano y uno ve lo que sucede. Uno tiene esta sensación de, sí, bueno, el personaje está loco, pero podría no estarlo. Sí, bueno, estamos en La Pampa, pero sí podría no ser La Pampa, digamos. Todo es como muy complicado, difícil de sentenciar, ¿no? Por ahí, si tuviera que elegir un cuento, elegiría Pájaros en la boca, porque de alguna manera, bueno, da también nombre al libro. Me gusta también la extrañeza de Irman. En el cuento Irman hay dos amigos que están
En el cuento Irman hay dos amigos que van por la ruta y llegan a un parador y encuentran que el parador bueno, tiene las mesas puestas, se nota que hay gente que acaba de comer ahí, un gran malón acaba de comer, pero no hay nadie para atender, el lugar está vacío, tardan mucho tiempo en venir. Finalmente aparece un hombre que es muy bajito, 2 cabezas menos que lo normal, y cuando le piden las bebidas, este hombre dice que no puede traerles bebidas porque tiene a la mujer tirada en el piso y él solo por sí mismo no alcanza las heladeras. Así que bueno, ahí parte del cuento, ¿no? En otro de los cuentos, por ejemplo en La furia de las peces, hay un ambiente totalmente distinto, ¿no? Donde predomina mucho el silencio. Y ahí hay todo un laburo sobre cómo escribir el silencio, ¿no? Desde dónde se escribe el no silencio y lo que no se dice. Entonces, bueno, hay todo un laburo de ambiente, un trabajo de descripción casi sin adjetivos, de no diálogo. A veces, digamos, las cosas contadas como en primer plano, o sea, no la totalidad, sino el pequeño detalle. Y bueno, y este punto de vista del personaje como tan objetivo acerca de todo lo que sucede, ¿no? Acerca de lo que ve, porque yo tampoco puedo contar explícitamente lo que está sucediendo. Es mejor que el lector pueda concluir qué es lo que está pasando en ese lugar. No, yo creo que la realidad es muy perturbadora. La realidad, por lo menos que a mí me rodea, la manera que yo tengo de ver las cosas es tan extraña como lo que narro, digamos. El mundo es muy raro. Tego se hizo unos huevos revueltos, pero cuando finalmente se sentó a la mesa y miró el plato, descubrió que era incapaz de comérselos. ¿Qué pasa?, le pregunté. Tardó en sacar la vista de los huevos. Estoy preocupado, dijo. Creo que estoy perdiendo velocidad. Movió el brazo a un lado y al otro de una forma lenta y exasperante, supongo que a propósito, y se quedó mirándome como esperando mi veredicto. No tengo la menor idea de qué estás hablando, dije. Estoy demasiado dormido. ¿No viste lo que tardo en atender el teléfono, en ir hasta la puerta, en tomar un vaso de agua, en cepillarme los dientes? Es un calvario. Hubo un tiempo en que Tego volaba a 40 kilómetros por hora. El circo era el cielo. Yo arrastraba el cañón hasta el centro de la pista. Las luces ocultaban al público, pero escuchábamos el clamor.